Bueno, Carlos, ¿nos podrías comentar para la audiencia de Aculco cómo nació esta exhibición? Bueno, empecé a pensar en la muestra alrededor del 2008. Me acuerdo que una de las primeras conversaciones fue con la directora, la que en ese entonces era la directora del museo, Anne Darnoncourt. Era una especialista en el trabajo de Duchamp y muy amiga de todos los artistas de la muestra, amiga especialmente muy cercana a John Cage y a Jasper Johns. La idea era cómo mostrar el trabajo de estos artistas en el sentido de enfatizar el hecho de que trabajaban a través en distintas disciplinas. Muy frecuentemente uno ve el trabajo de Johns en el contexto de trabajos de arte o el trabajo de Rauschenberg, aislado del contexto cultural más general que era importante para ellos. Entonces la idea era, bueno, cómo pensar en una muestra que pueda de algún modo dar cuenta de ese contexto cultural extenso que atravesaba distintas disciplinas, ¿no? que recorría distintos modos de pensar la producción artística. Supongo que hay muchas piezas que no se habían exhibido antes. ¿Cuál de esas piezas crees que es fundamental en la exhibición? Bueno, para mí una obra muy importante es La Caja de 1914, que ha sido mostrada muy poco. Yo creo que es la primera vez que La Caja... Es posible que haya estado incluida en la retrospectiva de 1966, curada por Richard Hamilton en Tate. Habría que verificar eso, pero seguramente no ha sido mostrada desde entonces. Y es una caja, una pequeña caja de papel fotográfico en la que Duchamp compiló una serie de fotografías de notas que él había escrito sobre algunas de las notas vinculadas a Three Standard Stoppages, Trois Étages Talons, que es la primera obra en la que él usa el azar para concebirlo. Es muy interesante, para mí es una de las obras claves en el trabajo de Duchamp y quizás del siglo, porque si uno piensa en 1914, haber concebido una caja que reúna fotografías de notas es increíble. Entonces, para mí es una de las joyitas de la muestra. Hay algo que es bastante sugestivo, que es el trabajo de Philippe Parreno, algo que se llama puesta en escena y que pretende explorar la idea del fantasma o la fantasmagoria. Es algo difícil de ver. ¿Cómo fue el trabajo con Philippe Parreno para la exhibición en cuanto a esa puesta en escena? La idea era que, bueno, la dificultad de la muestra era combinar danza, arte, documentación con obras más tradicionales, con sonido. Y yo creo que nosotros como curadores podemos llegar hasta un determinado punto. Y para determinadas operaciones, sin duda, no pueden sino que ser el trabajo de un artista. Entonces ese es el punto en el cual Philippe comenzó a colaborar conmigo. Philippe es responsable por la ambientación de la muestra. Nosotros lo llamamos puesta en escena. La puesta en escena es la secuencia de sonido y de luz que de algún modo anima la exposición y la vuelve viva. La muestra es una muestra que sucede en el tiempo y el trabajo de Philippe le da esa dimensión temporal, le restituye esa dimensión temporal. Cuando hablabas hace un rato, mencionabas la idea de que es una exhibición que abre puertas. ¿Cuál crees tú que es el legado o la influencia de todos estos artistas en los artistas que están trabajando hoy en día? Y no solo artistas, músicos, escritores. ¿Cómo lo ves tú? Es enorme, es inmenso y en muchos casos es parte del aire que respiramos, ¿no? Bruce Nauman, cuando en 1974 le pidieron que comentara sobre Duchamp, él escribió Duchamp conduce a todos y a nadie. Y de alguna manera eso podría ser dicho de todos los artistas en esta muestra.
es difícil pensar en música o en danza o en arte sin pensar en ellos. Ellos son las obras que hicieron en sus vidas son monumentos del siglo XX. Yo creo que es tan enorme ese legado que la decisión aquí fue trazar con precisión cómo esos encuentros se produjeron, mostrar como en estado naciente cómo se conocieron y cuál fue la importancia que adquirieron recíprocamente después de conocerse. Yo creo que es muy difícil pensar en el arte visual, en la música o en la danza del siglo XXI sin tenerlos en cuenta. Y finalmente, ¿cómo puedes comparar las dos exhibiciones, la que se hizo en Filadelfia y la que se hizo acá, la que se está haciendo acá, en relación al espacio? Bueno, las dos muestras son muy, yo creo que diría que hay sin duda un ánima común, ¿no? Y yo la siento tanto aquí como la siento en Filadelfia. Los espacios son muy distintos. En Filadelfia la muestra tenía lugar en un solo plano. Aquí tiene lugar en dos planos. Eso permite un juego con luces, que hemos enfatizado aquí en el Barbican. La muestra me alegra ver que que el material tenía una flexibilidad que le permite adaptarse a esos espacios muy diferentes. Yo creo que en Barbican funciona como una caja de resonancias y estoy muy satisfecho con el modo en el que toma cuerpo aquí. En Filadelfia el énfasis era sobre todo vincular la muestra a la colección de arte moderno y al museo en general. Gracias, Carlos. Gracias.